El actual gobernador del estado Miranda en Venezuela, Enrique Capriles, y miembro de la oposición venezolana, propone una ley candado para evitar que el gobierno del actual presidente venezolano Nicolás Maduro siga regalando recursos a otros países. Así lo reseña el portal del canal de noticias colombiano, muy crítico con el gobierno venezolano, NTN 24, diciendo que el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, propuso este lunes que el nuevo parlamento de mayoría opositora haga una ley candado, por así decirlo, otorgándole ese nombre, para que el gobierno de Nicolás Maduro deje de regalar los recursos del Estado para comprar lealtades internacionales, según dijo Enrique Capriles. Hay que parar la diplomacia petrolera. El gobierno utiliza el petróleo para comprar lealtades a su favor, no en beneficio de los venezolanos. Con la ley candado se impedirán acuerdos internacionales que van en detrimento del país, que son onerosos para las finanzas nacionales, dijo Capriles. Las declaraciones del líder opositor fueron ofrecidas en un acto que encabezó como gobernador del céntrico estado de Miranda y recogidas en un comunicado que fue difundido. Esos dólares que se regalan a otras naciones por razones de conveniencia política deben destinarse para comprar comida y medicinas para el pueblo en esta difícil situación por la que estamos pasando los venezolanos. Hay que señalar punto por punto para que podamos entender qué significa esto de una ley candado y a qué quiere llegar exactamente Capriles cuando menciona que es necesaria una ley candado para que, si realmente es así, el gobierno venezolano deje de estar regalando los recursos del Estado venezolano a otros países. Primero y principal, ya hay una mayoría parlamentaria, una mayoría opositora en el Parlamento venezolano que es conocido en el país como la Asamblea Nacional. Entonces, el líder opositor Enrique Capriles dice que el gobierno de Nicolás Maduro está regalando recursos del Estado venezolano para comprar lealtades internacionales. Hay que, o podría traducirse, mejor dicho, en una especie de regalía petrolera, en petróleo que se envía a Cuba, a Argentina, a Bolivia, a Ecuador, pero ¿a cambio de qué? Sí, está comprobado que este petróleo que se ha enviado a esos países ha sido intercambiado por otros productos, por materia prima, no en demasía, pero sí por productos que no tienen el mismo valor que el petróleo, ya que son productos que son manufacturados, que son generados, que son, valga la redundancia, producidos por esos países como Ecuador, Bolivia, Argentina, Cuba, que no tienen el mismo valor que el petróleo, pero que es una especie de pago por está prácticamente, si así puede catalogarse, regalía petrolera que le está haciendo el Estado venezolano a estos países. Ahora, se tiene también evidencia, y diversos medios internacionales a través de investigaciones lo han podido comprobar, de que la relación venezolana y cubana ya ha pasado por una especie de clientelismo político en el que Venezuela le da petróleo a Cuba y Cuba simplemente responde con una especie de lealtad que va más allá de un amiguismo o de amiguismos políticos, de relaciones políticas, de relaciones diplomáticas. Van y pasan por una especie de alianza que está configurada bajo los paradigmas de la lealtad de esa pieza que al parecer unía tanto a la diplomacia venezolana como a la cubana, como lo era el fallecido presidente Chávez, y ya podríamos entender esto como una especie de moneda que utiliza el gobierno venezolano para transar esas relaciones que tanto necesita ese apoyo internacional. Con esto no quiero referirme a que el gobierno venezolano esté comprando conciencias, pero sí puede de alguna u otra forma influenciar a que estos países le den un apoyo internacional que Venezuela necesita, ya que se encuentra en una comunidad internacional en la que se encuentra situada en una posición de aislamiento por estar en confrontación diplomática, política y discursiva permanentemente con países como lo son Estados Unidos, con países que tienen gobiernos de derecha, independientemente de que sean o que tengan tintes de imperios o no,
según lo cataloga el gobierno, pero de alguna u otra forma el petróleo le ha servido mucho a Venezuela para tener un apoyo que antes no tenía, y si tenía, no tanto como ahora, pero actualmente lo tiene. La realidad es que estos recursos, como lo señala Enrique Capriles, eh, están representados o representan y podrían traducirse en dólares que se están regalando a otras naciones, como lo dice Capriles. Ahora, ¿hay conveniencia política? Si realmente la hay, entonces el Estado venezolano, el gobierno venezolano tiene que velar porque todo este petróleo que se traduce en dólares, que son necesarios para importar medicina, productos, insumos para producir y reactivar la producción nacional, pero más que todo medicinas y alimentos de primera necesidad. Entonces, el Estado venezolano no está determinando prioridades y está tratando de comprar apoyo internacional cuando en realidad lo que debe comprar es lo que el pueblo venezolano demanda para de alguna u otra forma recuperar la estabilidad que se ha ido perdiendo y que es muy difícil volver a recuperar. Enrique Capriles aseguró que los compromisos internacionales de Venezuela ascienden a los 10.000 millones de dólares, mientras el precio del petróleo, que al viernes subió a 31 dólares el barril, sigue bajando. Ante esta situación, el gobierno venezolano tiene que rectificar y entender muy bien que el petróleo puede actuar y puede servir como una moneda que puede comprar prácticamente todo. La cuestión está en saber, y la clave está en saber qué comprar con esa moneda tan poderosa que vale prácticamente cualquier divisa del mundo, ya que tiene un valor tan alto y su importancia en la economía mundial es tan relevante que aún hoy en día no se puede determinar o no se ha podido determinar a ciencia cierta la importancia absoluta y la relevancia total e íntegra que el petróleo tiene como motor de la economía global. Venezuela debe saber cómo leer eso, el gobierno venezolano debe saber leer esto, para que así pueda emplear el petróleo más a favor de Venezuela y menos en favor de relaciones políticas que solo benefician a una cúpula gubernamental, mas no al pueblo venezolano. Y sí, una ley candado implicaría una especie de veto que la Asamblea Nacional, que la oposición, dominando la Asamblea Nacional, le impondría al presidente de la República. Ahora, esa ley candado tiene que pasar primero por, o tiene que verse diseñada como proyecto de ley para que pueda pasar por mayoría parlamentaria, en caso de que sea sometida a un proceso de votación simple, dentro de la Asamblea para poder ser aprobada. Es una ley que estará configurada bajo los parámetros de la facultad que va a tener la nueva Asamblea Nacional, la oposición, en la nueva Asamblea Nacional para poder de alguna u otra forma eliminar tratados internacionales, reconfigurarlos, rediseñarlos, restablecerlos. Sí, ahora tiene, con la mayoría absoluta de 112 diputados, tiene la facultad de poder eliminar, crear, aprobar, restablecer tratados internacionales. ¿Estará en la mira Petrocaribe? Eso es otro tema. Pero aquí, la gran pregunta es, ¿cómo la oposición podría crear esta ley candado? Estaría basada en simple y llanamente cortar toda relación comercial con base en el petróleo que el gobierno venezolano tenga con países como Ecuador, Bolivia y Argentina. Sería una ley que estaría basada en esta especie de veto, en estas, digamos, medidas para poder cortar toda relación que haya entre el gobierno y esos países y evitar el flujo de petróleo entre ambos, evitar toda conexión que esté relacionada con el envío y la circulación de petróleo fuera del territorio venezolano hacia esos países. Ya sería algo que la oposición tendría que evaluar muy bien, pero una ley candado que sin duda afectaría el apoyo internacional que el gobierno tiene y que sí, le ahorraría al gobierno venezolano muchos barriles de petróleo que se irían por concepto de regalías a otros países. Pero una vez que estos se queden aquí, ya la gran pregunta es, ¿cómo se van a administrar? ¿Cómo podrá aprovecharse realmente eso que se ahorró para ahora invertirlo en el pueblo venezolano? Eso es algo que la oposición no puede responder muy bien por ahora. Puede que el gobierno tampoco, pero el que tiene el poder para administrar
esos barriles que hipotéticamente se ahorrarían si la Asamblea Nacional y la oposición en la Asamblea Nacional logran aprobar esta ley que han dado para evitar que el gobierno siga, como lo alega la oposición, regalando petróleo a otros países, entonces ya el poder de administrar ese petróleo que hipotéticamente Venezuela se ahorraría y mantendría dentro de nuestras fronteras, ya tendría que saber el gobierno cómo administrarlo, en qué administrarlo y para qué sectores de la población venezolana administrarlos. Lo digo porque actualmente hay una polarización política muy marcada. Es una ley candado que sin duda alguna podría dar resultados así como no pudiera darlos. La clave está en saber cómo aplicarla y cómo poder administrar y sobrellevar las consecuencias que esta ley candado podría generar en Venezuela.